Haremos ahora esta clase virtual de acompañamiento a la presentación del libro Pensar, Sentir y Hacer la Escuela, sobre todo el número 2, que fue el que tiene cada uno de ustedes. Entonces yo voy a contar un poco, muy brevemente, cómo surge, digamos, el tomo 1 y el tomo 2 de este libro. Luego haré algunas reflexiones sobre lo que abordamos en este tomo 2. Voy a tener aquí, y junto con ustedes, a los 7 autores, contándome a mí, del tomo número 2, para que hagan una breve reflexión del artículo que escribieron en su momento y de, bueno, el momento actual que estamos viviendo. Esta escuela que pensamos, que sentimos y que hacemos, bueno, hoy se ha encontrado con otra situación caracterizada por la no presencialidad. Esto nos obliga a pensar, a sentir y a hacer, a construir una escuela distinta a la que siempre conocimos. El libro... bueno, y por último, van a hablar todos los autores. Yo voy a presentar algunas ideas que tengo y voy a cerrar con lo que es el prólogo y con lo que es el título que nos convoca a esta jornada regional de actualización. De escuela somos. En esta hermosa aventura de escribir un libro que refleje perspectivas de escuela desde una óptica entrerriana, 7 prestigiosos pedagogos y docentes participaron en el primer libro y otros 7 pedagogos de diferentes lugares participaron en el segundo libro. En el primer libro, la profesora Graciela Bar, de Victoria, la profesora Mónica Baracat, de Colón, la profesora Griselda Dilelo, de Concordia, la profesora Flavia Flores, de La Paz, la profesora Carola Pralón, de Concordia, y el profesor Carlos Siguar, de Crespo y Nogoyá. En el segundo volumen, que es el que vamos a abordar hoy más específicamente, está la profesora Miriam Hernández, reconocida docente de Cerrito, el profesor Martín Müller, de Gualeguay, actual presidente del Consejo, la profesora Graciela Guerrero, de Concepción del Uruguay, el profesor Mario Lisman, de Villa Paranacito, la profesora Alejandra Moleta, de Gobernador Mansilla, la profesora Rosa María Ramírez, de Paraná. Bueno, y en ambos casos, coordinando y escribiendo artículos, yo, licenciado Andrés Honorio Casareto. Y salimos lugar por lugar de la provincia a presentar estos volúmenes, con notable convocatoria de docentes, de estudiantes, que de manera entusiasta nos ayudaban a difundir boca a boca, mano en mano, estos libros que están prácticamente agotados, los cuales se fueron diseminando por toda la provincia sin presencia en librerías y fuera del circuito comercial. Allá vamos entonces con algunas ideas que quiero comentarles por mi cuenta. Comenzamos este
año 2020, la escuela entrerriana del 2020, con antiguos desafíos y con nuevos desafíos que ya venían de los últimos tiempos. Una escuela entrerriana en la cual esta escuela que pensamos, que sentimos y que hacemos, ya hoy para hablar de escuela hay que hablar de escuelas, porque la imagen de escuela que tenemos ya no es solo la escuela primaria. Hoy cuando hablamos de escuela tenemos que hablar del nivel inicial, tenemos que hablar de la primaria, tenemos que hablar del secundario. Con la ampliación, con la extensión de la obligatoriedad, ya ahora los derechos y lo que el Estado debe garantizar y el tránsito que tenemos que tener implica diferentes niveles educativos, diferentes instituciones. Entonces, hablamos de las escuelas, hablamos de un tiempo donde hay que extender derechos, hablamos de un tiempo donde el desafío era hacer un tránsito exitoso para todos los alumnos, no para la mayoría. Tanto en el pasaje año a año, como en los saberes que había que garantizar para cada uno de los alumnos. Saberes que permitan seguir estudiando, vivir en sociedad, construir ciudadanía, trabajar, crear, realizarse, sabiendo que esta escuela ya no es el único templo del saber. Compite con los medios de comunicación, con los medios audiovisuales y con otras TIC. Esa escuela con desigualdades, escuelas donde se iban incorporando las nuevas tecnologías, escuelas donde prima la diversidad y la conciencia de la diversidad. Sabemos hoy que contra la pretensión homogeneizante de la escuela en sus orígenes, hoy hay distintas escuelas. Y somos conscientes de que hay distintas posibilidades y que la sociedad argentina y entrerriana en particular hay distintas oportunidades. Entonces, con esa diversidad hay que intentar buscar un horizonte de justicia social, pero también de justicia curricular. Planteábamos, por ejemplo, y lo planteaba yo específicamente, que, por ejemplo, se hacía necesario en este año, en los años venideros, rediscutir la tríada didáctica. La enseñanza tenía que pensarse más allá de los contenidos. Había que centrarse en saberes, en competencias, pero efectivizados en las prácticas cotidianas de cada uno de los alumnos. Para ello había que trabajar los formatos de enseñanza, diferentes alternativas, con todos los docentes en los diferentes niveles. El aprendizaje, como la otra cara de la misma moneda, debía ser significativo y de saberes relevantes. Implicaba una priorización. Y la evaluación debía de dejar ese signo meramente cuantitativo, esa calificación, ese proceso de selección para pasar de una evaluación como control a una evaluación basada en la búsqueda de evidencias, de conocimiento y de desempeño. Decíamos también que en los institutos de formación docente, para poder garantizar todo esto, había que potenciar experiencias prácticas y de investigación teórica sobre por lo menos 3 temas que había que potenciar. Trabajar las secuencias didácticas y las diferentes formas de construcción de aprendizaje. Había que estar más sólido en eso, en las disciplinas y en los contenidos, en el abordaje didáctico. Secuencias didácticas. Atención a la desigualdad. ¿Cómo poder manejarnos en aulas
heterogéneos, sabiendo que los alumnos son distintos, cómo poder entonces hacer estrategias de enseñanza que los contemplen a todos y a la mayoría. Y vinculado al tercer punto era una evaluación formativa, una evaluación que sirva para hacer registro de estas adquisiciones de cada uno de los alumnos y que se constituya un proceso espilarado, que la evaluación sirva para nuevos aprendizajes, para nuevos saberes. Esa escuela 2020 que quería cumplir, que quería dar respuesta a todo esto, partiendo de la base de que el mejor lugar para las infancias y para las juventudes es la escuela, de un día para el otro se pone en crisis. Se pone en crisis por la pandemia. Y ya había nuevas tecnologías, por supuesto. Me atrevería a decir, y lo he consultado con algunos colegas, esa escuela presencial, eminentemente presencial, la escuela que nosotros pensamos, sentimos y hacemos, era presencial, tenía nuevas tecnologías. Ahora el porcentaje era, por ejemplo, 95% de experiencias presenciales y un 5% de experiencias no presenciales que incluía las tareas en la casa, según el nivel. Pensándolo desde un porcentaje más optimista, un 90% de presencialidad era el acto educativo y la experiencia educativa, un 90% a un 10%. Pero claro, el escenario cambió abruptamente. Con lo de la pandemia, el escenario cambió. Corta. Y cambió de manera imprevista, con una instalación súbita y no deseada. Entonces, esa escuela y ese sistema educativo que tenía una relación que ya era bimodal entre presencial y virtual, o entre escuela física y escuela remota, cambió sus porcentajes del 90% y el 10, o el 95 y el 5, quedó solamente sostenida en este ínfimo porcentaje, el 5%, el 10%. No estaban dadas las condiciones, obviamente, para afrontar el desafío. Sin embargo, los diferentes actores del sistema, creo que aquí conviene destacar el compromiso docente, el compromiso, de los sistemas educativos, el compromiso de muchos directores que rápidamente le encontraron la vuelta a esta nueva situación. Ahora la escuela vivenciada dejó de estar. No es que la educación no estuvo, la escuela cambió su formato. Entonces, claro, hubo que reacomodarse. Dice un autor que me gusta mucho que la gramática escolar cambió abruptamente en 4 sentidos. Cambió en la presencia, en el tiempo, en el currículum y en el deber externo. Esta escuela de presencial pasó a no presencial, con lo que hubiera. Desde entrega de material, campos virtuales, plataformas, aulas virtuales o WhatsApp compartido. O fotocopias de actividades en la fotocopiadora de cada pueblo. Pero la presencia se alteró. El tiempo, del tiempo estricto del estar en la escuela y de compartir, socializar y las horas, pasó al tiempo que se destinara en cada uno de los hogares. El currículum dejó de tener tantos componentes
para hacer una priorización de los saberes, de las actividades que cada escuela y según su grupo de alumnos fue regulando o está regulando. Y por último, aunque parece obvio, cambiaron todas las rutinas y todos los rituales al no estar el deber externo. La familia estaba organizada en función de acompañar a los gurises, de llevarlos, de buscarlos, o a los más grandes. Bueno, toda la organización de la familia estaba armada así. La escuela, contra lo que algunos dicen de que se familiarizó la escuela, yo no comparto este criterio. Sí digo, apareció un nuevo formato de esta alianza entre escuela y familia, obligado por la necesidad. Pero quedó en claro que la familia puede y debe colaborar, pero no puede reemplazar la escuela. Así como las nuevas tecnologías no pueden de modo alguno reemplazar el contacto presencial, digamos, y la afectividad y lo que tiene que ver con el acto pedagógico, el acto educativo. Hay un pedagogo que quiero rescatar. El acto pedagógico es una construcción tanto material como simbólica. Material y simbólica, que se concretiza al mismo tiempo, creando algo común, pero acompañando a cada uno en su singularidad. Algo de esto se logró hacer de modo remoto, pero lo constitutivo del docente y la presencialidad siguen siendo indispensables. Yo no sé cómo va a ser el futuro. Creo que, y de esto voy a hablar, o vamos a hablar con algunos otros autores, en un conversatorio el próximo 20 de octubre, al cual todos ustedes van a estar invitados. Ahora les pasaré la invitación. No sé cómo va a ser el futuro de la escuela, pero habrá que saldar aquellas demandas que ya estaban, mixturarla con un análisis de esta realidad, que en ese sentido esta resolución que acaba de dictar el Consejo General de Educación, de cierre del año y de acompañamiento y de cuidado de las trayectorias escolares y de pensar la evaluación desde otro lugar y de pensar como una unidad pedagógica lo que ocurre este año con el otro, me parece un gran paso adelante. No sé qué va a ocurrir. ¿Habrá un escenario de emergencia continua, de intermitencia? ¿Habrá una nueva normalidad que seguramente va a ser diferente a la anterior? Yo creo que dice un autor, Tenti, que en el desastre educativo lo que se ha tratado es de minimizar las pérdidas. Por supuesto, no es un año perdido, ni mucho menos, pero no es un año igual a todos los otros. Desde esa situación queda como un dilema hacia adelante. Restaurar la escuela prepandemia o aprovechar para rediseñarla, a pensarla distinta. Ahora, si la rediseñamos, hay dos rumbos. El que nos está pidiendo las tendencias mercantilistas, digamos lo que dice el mercado, una escuela donde predominan las tecnologías, o una escuela que recupere el humanismo, los saberes, el contacto. Una escuela donde obviamente lo remoto, lo virtual, vino para quedarse, pero una escuela profundamente desigual que deberá seguir compensando esa igualdad. Tecnología, sí. Tecnocracia, no. Y bueno, esta es la escuela 2020. Miren cómo comenzó, miren cómo estamos terminando. De este modo, yo quería hacer algunos comentarios. Y ahora abrir a otros autores del libro. Quiero ahora incorporar a esta clase
aportes exclusivos que han hecho los autores del libro que ustedes tienen en sus manos, Pensar, Sentir y Hacer la Escuela, número 2. Y para comenzar, ya que tienen el libro en mano, hay un artículo llamado El desafío de gestionar la escuela con perspectiva crítica y transformadora, escrito en ese entonces por el profesor Martin Müller, que actualmente se desempeña como presidente del Consejo y que mantiene, honestamente creo, coherencia entre aquello que decía y los desafíos que está intentando enfrentar en este tiempo de pandemia. Martin Müller entonces hace un aporte exclusivo para esta clase y es el siguiente. Bueno, hola Andrés, hola a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión, de alguna manera de cierre de un proceso que, y visto en perspectiva, seguramente va a ser mucho más rico el día de mañana de lo que está haciendo ahora, que no es poco decir, porque la verdad que me siento parte también de este proceso de pensar, hacer y sentir la escuela que comenzó Andrés hace ya un par de años y que se ve trastocado, pero para bien, por este periodo tan inédito, tan extraordinario de pandemia, que realmente es doloroso porque llevamos 7 meses de sostener una práctica educativa sin una parte esencial, que es la que nos da vida diariamente, que es justamente el sentir la escuela, en el contacto diario, en el contacto cotidiano físico con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros y compañeras de equipo, pero que bueno, que deben servir también para movilizarnos. Aquello que pensamos a la hora de escribir y de dialogar en torno a esta propuesta que desarrolló Andrés, hoy se ve movilizada, modificada, acelerada en muchos aspectos por esta realidad. Y la escuela que queremos pensar, hacer y sentir luego de todo este tiempo, seguramente va a estar en diálogo con este tiempo. Así que creo que debemos, por un lado, bueno, eh, ver en el contexto histórico cómo la escuela, la educación argentina ve profundizado procesos de más de 40 años de desigualdades, de neoliberalismo, del impacto de una estructura social, económica, cultural, que viene en una degradación con matices, con momentos mejores y peores, pero que es una realidad profunda y que debemos empezar a debatir la forma, cómo la combatimos, cómo recuperamos derechos que se ven de a poco desgastados diariamente por una realidad que es global, pero que en la Argentina se ve con mucha profundidad de una crisis, evidentemente una crisis que es sistémica y que impacta en la escuela y sobre todo en la escuela pública. En ese sentido, bueno, creo que también debemos retomar una agenda de futuro que, que esta coyuntura, esta continuidad pedagógica que han garantizado nuestros docentes a lo largo y ancho de la provincia debe servir como caja de herramientas para pensarlo. Ahí la relación con la tecnología es clave, pensar en que la conectividad va a ser un derecho a futuro y que debe ser una herramienta que debe invitarnos a pensar una escuela diferente. La escuela diferente que seguramente tiene que ver muchísimo con la agenda o con los temas y problemas
que venimos discutiendo ya hace varios años y que hoy deben servir como, y la coyuntura debe servir como un momento para decir, bueno, tenemos la hoja en blanco para escribir la escuela de una normalidad que vendrá y que debemos apostar a que sea mejor. En ese sentido, bueno, construir una escuela que rompa las lógicas tradicionales de espacio, de tiempo, de formas de evaluación, de formas de relación con nuestras familias, de forma de relación con nuestros equipos de área y nuestros equipos directivos, que rompa los muros de la relación con nuestros estudiantes, que vayan más allá, que esa relación vaya más allá de lo que ocurre en el momento del aula y que ese momento del aula se convierta en un momento valiosísimo de encuentro, pero que en realidad refleja una continuidad que se da más allá de lo que pasa en los 80 minutos de módulo, en la hora, en el día de clase en nuestra escuela primaria. Hoy podemos pensar que el aprendizaje puede ser continuo, que puede ser realidad esta lógica de tener una escuela, una clase invertida, una modalidad híbrida que va a ser una obligación, por un lado, por la realidad de esta nueva normalidad sanitaria, pero también que puede ser una oportunidad. En ese sentido, con todos los problemas, todas las dificultades que hoy estamos atravesando, con todo lo pesimista que podemos ser a esta altura de este año tan terrible como el 2020, debemos y tenemos la obligación de tener esperanza, de construir la esperanza, primero que nada en todos nuestros docentes y segundo en nuestros estudiantes, de que podemos hacer la escuela que el siglo XXI nos obliga a tener, pensar que los desafíos son enormes, que son ambientales frente al cambio climático, que son de desigualdad, y ahí tenemos que construir una escuela que construya diariamente más igualdad, una escuela que se ve interpelada por toda esta revolución tecnológica y comunicacional y que tenemos la obligación de construir ciudadanos para este mundo que nos interpela y atraviesa, y que debemos poner un Estado presente y activo para que nuestros docentes se sientan realmente preparados para esta interpelación, para este mundo que va a ser tan complejo y difícil de abordar en un futuro cercano. Así que nada, agradecer muchísimo este espacio, simplemente dar algunas puntas para la reflexión y esperemos compartir el ida y vuelta que seguramente Andrés va a saber construir con las herramientas que tenemos a disposición. Muchas gracias, a seguir sintiendo, pensando y haciendo escuela, aún en pandemia. El siguiente artículo fue escrito por la muy conocida por ustedes, profesora Miriam Hernández del Cerrito, y es una reflexión o reflexiones sobre la didáctica de las ciencias sociales. Los invito a escuchar su aporte a esta clase. Mi nombre es Miriam Hernández y participé, gracias a la invitación de mi querido amigo Andrés Casareto, en lo que es el libro Pensar, Sentir y Hacer la Escuela 2, con un artículo referido a las ciencias sociales, en realidad a lo que es una reflexión sobre la didáctica de las ciencias sociales. Especialmente por qué tomé este tema, por justamente la complejidad de estas disciplinas. Imagínense lo que es además la enseñanza de estas disciplinas. Si estudiarlas, investigarlas es difícil, mucho más complejo resulta la enseñanza de las mismas. Con respecto a este artículo, recuperé en especial vivencias personales durante más de 30 años de docencia en todos los niveles, primario, secundario, terciario y universitario. ¿Por qué digo primario? Porque si bien no di clase específicamente como docente, me he acercado muchas veces a llevar charlas, talleres, conferencias a escuelas primarias.
y sobre todo formando docentes del nivel primario y de todos los niveles. Me ha resultado muy difícil poder encontrar las palabras más exactas para definir la cuestión de la complejidad de las ciencias sociales. Quiero rescatar sobre todo a Isabelino Siede, que ha sido un gran estudioso e investigador de las ciencias sociales, especialmente de la didáctica, que él remite a estas prácticas que todavía seguimos teniendo en las aulas, en todos los claustros académicos, respecto a la repetición, a la memorización, a lo que es el festejo de efemérides, o sea, las fiestas patrias, las grandes gestas, los héroes, los famosos héroes, sin reflexionar, sin problematizar. La descripción de lo que es el espacio y el tiempo de una manera meramente cuantitativa, podríamos decir, es decir, sin problematizar, sin ver el espacio como socialmente construido, sin ver a la historia como un proceso que obviamente tiene idas y venidas, que no ha sido lineal y de ninguna manera, sino rescatando coyunturas solamente o hechos históricos relevantes para las clases dominantes, hegemónicas, y sobre todo aquellos que ganaron son los que escriben la historia. Isabelino Siede dice que esto se replica en las aulas, y esto es lo que deberíamos poder modificar si queremos una educación emancipadora y liberadora. Lo que más me preocupó en esto es la repetición, la memorización, como dije, el uso de las narrativas, pero de una manera repitiendo lo que dicen los autores que le damos en el aula, el tema de usar el manual como un recurso permanente, solamente para contestar cuestionarios, leer un texto para contestar cuestionarios, estas cuestiones que han sido como identificatorias de las ciencias sociales. Vos para estudiar historia no necesitas reflexionar, te dicen, no necesitas razonar, solamente estudiar de memoria. Y esto es lo que tenemos que romper como esquema. ¿Qué le quería aportar en este sentido a estas cuestiones que Isabelino Siede plantea como repetitivas en las aulas? La posibilidad de usar diferentes fuentes, eso es fundamental, diferentes soportes y diferentes fuentes, de diferentes ideologías, de diferentes pensadores, no siempre desde el mismo lugar. Por ejemplo, el uso de los mapas de una manera reflexiva, dónde se concentraban los trenes, dónde se concentran los espacios de agricultura, dónde se concentra, por ejemplo, la población, dónde hay mayor cantidad de trabajo. Tener que problematizar estas cuestiones, ver cómo la historia siempre es casi cíclica en nuestro país, por qué se repite, diríamos, en una repetición que por supuesto no es exacta, sino con ciertos parámetros parecidos. Ponernos a reflexionar en el sentido de poder decir las ciencias sociales desde la problemática y no usar solamente la historia y la geografía como ciencias sociales, sino también la antropología, la economía, la psicología, las ciencias políticas, estas ciencias que nos permiten entendernos como seres humanos. Y seguramente les habrá pasado en el aula que los alumnos en estas disciplinas nos interpelan, nos preguntan las cosas, nos dicen por qué hay desocupados, por qué hay lugares con mayor riqueza y otros con menor riqueza. Los alumnos plantean estas cuestiones que no plantean quizás en otras disciplinas, nos interpelan permanentemente. Por eso las ciencias sociales son tan complejas de enseñar, porque nos trasvasan, nos hacen ser parte de la enseñanza y la parte del conocimiento que tenemos que impartir. Entonces, esta didáctica debería ser muy reflexiva, como dije, usando los espacios fuera del aula, ir a los museos, a los periódicos, a las bibliotecas, a los centros cívicos, es decir, visitar las municipalidades, las comisarías, incluso otras escuelas, ver dónde está la realidad social, no solamente en el libro, sino que lo ideal sería poder encontrar esos soportes informáticos de otra manera y que los alumnos puedan justamente visibilizar estas cuestiones y acercarse a la realidad social desde otras miradas. También, por ejemplo, convertirnos no solamente en docentes, sino en docentes investigadores. No creernos el primer manual que leemos, no creernos el primer libro que leemos, sino comparar con otros autores, con otras fuentes, como un periódico. No podemos leer los medios desde esa sola mirada de la verdad que nos quieren instalar. Entonces, estas cuestiones hacen que el docente tenga una actividad quizás superior que en otras materias. No podemos repetir cuestionarios que solamente contesten con los textos. Tienen que ser preguntas reflexivas, incluso a los alumnos pedirles que hagan las preguntas. Por eso también recuperé en el artículo a Freire, que justamente él nos pide una enseñanza desde la pregunta y desde el afecto. No podemos enseñar si no amamos lo que hacemos y si no amamos también a los estudiantes y a las estudiantes. Me encantaría que lo puedan leer, me encantaría que me puedan hacer aportes, que me puedan compartir
sus riberas también para seguir creciendo en en esta apasionante aventura que es la didáctica de las ciencias sociales. Desde la histórica Concepción del Uruguay escribió el artículo llamado Atando Cabos, algunas reflexiones sobre la tarea del aprendizaje hoy, la profesora Graciela Guerrero, con un notable desempeño con los sectores más vulnerables y con algunas experiencias absolutamente valiosas realizadas en la ciudad. Este es el mensaje que aporta a esta clase. Nuevamente recibo la invitación del profesor Andrés Casareto, esta vez para reflexionar, pero una reflexión en voz alta. Esta vez es en voz alta. Invitación que agradezco infinitamente al compilador de las 2 ediciones de los libros Pensar, Sentir y Hacer, la escuela, en términos concretos, en términos simbólicos, en términos sociohistóricos, hoy llevados en términos de pandemia. Si la escuela es el territorio de lo simbólico, si la escuela es el territorio de lo sociohistórico, si la escuela es el territorio también de las subjetividades, ¿cómo pensamos la enseñanza, el aprendizaje, los vínculos, la comunicación en términos de la no presencialidad? Hablamos de no presencialidad porque específicamente en la educación de jóvenes y adultos, en este andar, en este convidar, en este llegar, ya no a la escuela, sino llegar a las casas, llegar a la familia. Y en este llegar a la familia, focalizar ese espacio como un territorio de oportunidades. Llegar para desaprender lo que aprendimos, desaprender lo que aprendimos, aprender, interpretar, comprender que estas trayectorias escolares no son lineales, sino que están impregnadas de los hechos, de los sucesos personales, familiares y sociales. En este sentido, recupero el espíritu freireano, amoroso, descrito en los 2 libros de Andrés Casareto y de todos aquellos que le sumamos nuestras perspectivas, que volver a ese punto de inicio en el cual nos mueve y nos conmueve la enseñanza, el niño, el joven, el adulto. Ya esta vez, en términos que tienen que ver con la amorosidad y que tienen que ver con la seriedad científica, que tienen que ver con una técnica. Freire dice que no existe la separación entre la seriedad docente, la seriedad científica, la técnica y la amorosidad. Nosotros comprobamos que es así, que no existe la separación, que podemos ser inmensamente amorosos y ser absolutamente responsables en lo científico y en lo técnico. No nos quita valor. En este sentido, pensar, hacer y sentir el cuidado de las trayectorias de los niños, de los jóvenes y los adultos se vuelve y se torna cada vez más actual. Es nuestra tarea, la del cuidado. Es nuestra tarea, la de mirar amorosamente al otro desde una perspectiva
donde el otro toma valor en tanto nosotros lo estemos ahí. Felicito esta iniciativa nuevamente del profesor Andrés Casareto y celebro estar nuevamente incluida, esta vez en esta versión. Pero sabemos que en todas las versiones felizmente celebramos que nos tenga en cuenta, que sepa que estamos por aquí. Gracias. El profesor Mario Lisman, de Villa Paranacito, escribió un artículo sumamente interesante que se llama Nosotros con las TIC, anticipatorio de muchas de las situaciones que en esta situación de pandemia hemos vivido. Le pedí una reflexión sobre aquel artículo y una reflexión sobre la situación de las TIC y nosotros en este tiempo actual. Este es el aporte. ¿Con qué se van a encontrar cuando lean Nosotros y las TIC? Básicamente se van a encontrar con reflexiones de un profesor de historia que le gusta la tecnología y que fue elaborando estas reflexiones a partir de largos debates con colegas, además de algunas observaciones en diferentes instituciones donde se ha desenvuelto. Los temas que por ahí también se abordan dentro del artículo tienen que ver con la preservación de los recursos digitales que llegan a esas escuelas y por ahí por temor a que se rompan o temor a no saber cómo utilizarlos, no se utilizan básicamente. Otro punto que por ahí es abordado es el tema del temor que tuvimos y por ahí tenemos los docentes a ser reemplazados por la tecnología. Recuerdo que cuando llegan en su momento las computadoras del Conectar Igualdad, hace mucho tiempo ya, surge esta cuestión de qué iba a pasar con nosotros los docentes frente a esta tecnología. Básicamente no iba a pasar nada porque el docente es irreemplazable. Y la otra cuestión es el tema de los postítulos dentro del mismo programa Conectar Igualdad, los cuales para mí fueron una posibilidad de, de actualizarse, de ver la escuela que se venía y que por ahí no se supo aprovechar. Fue como fuerte también, parecía como muy fuerte la idea de romper con esa presencialidad habitual que tenemos los docentes en nuestra formación, romperla con postítulos casi en un 95% virtuales. Sin duda eso nos impactó y nos hizo reflexionar cuál era nuestro rol y bueno, y ahí seguramente surgieron otros temores. Bueno, básicamente esta es una síntesis muy acotada de lo que dice el artículo. Espero que les guste y nos vemos en... Mi mirada sobre la escuela en tiempos de pandemia es una mirada un poco crítica en relación a los mecanismos del Estado, pero que es muy positivo en relación a la mirada que tengo para con el docente. Será porque yo también soy docente, pero digamos, sin duda la pandemia dejó en evidencia un montón de falencias que tenemos como sociedad, que tenemos como sistema educativo, ¿sí? Las dejó muy al descubierto y bueno, y se fueron de alguna forma emparchando con el tiempo. Y bueno, el docente como una figura central de este sistema educativo que fue el que logró sostener este sistema justamente, ¿sí? Sin el docente que no eligió ser docente virtual, es con un alumno que no eligió ser alumno virtual, con un padre que no eligió ser tutor presencial de sus hijos en una enseñanza mediada por tecnología, pero sin embargo se logró sostener el sistema. Sí, yo me acuerdo que, hace más de 10 años, por ejemplo, se hablaba de brecha digital, se hablaba de Inforrico, se hablaba de Infopobre, se hablaba de las TIC, se hablaba de un montón de estas cuestiones que hoy por hoy se debió poner en acción. Y parecían algunos conceptos de esto como de Inforrico, de Infopobre, parecían algo muy alejados o, o bastante alejados, vamos a decirlo así. No hay que nadie desconoce la realidad que nos toca vivir. Entonces, la pandemia sin duda que sacó, ¿sí?, a relucir todas esas falencias que había, ¿sí?
vuelvo a decir, la escuela se puede diferenciar entre aquellos que viven en zonas urbanas, en centros poblados, donde la conectividad y los dispositivos tecnológicos son más comunes, y aquellas zonas donde las poblaciones son alejadas de los radios urbanos, y yo diría rurales incluso, donde la población es poca y donde la conectividad y los dispositivos tecnológicos no son algo del uso cotidiano, ¿sí? Yo lo sé por experiencia, por ejemplo, que trabajo básicamente en el departamento de Islas. Costó muchísimo, ¿sí?, hasta encontrar la manera de llegar a nuestros alumnos. Si no hubiese sido por la plataforma de WhatsApp, por ejemplo, que el sistema de mensajería, no hubiésemos podido acceder, ¿sí? Sé que hay problema porque todavía hay gente que por ahí no ha accedido del todo, no ha accedido porque no tiene un dispositivo, y si tiene el dispositivo no tiene la conectividad, ¿sí? Y bueno, cuesta bastante, entiendo que fue un momento de emergencia, pero por ahí me parece que hay que pensar para adelante, pensar en que tenemos que estar formados, porque considero que se puede mejorar y muchísimo. Ojalá que no pase nunca más esto de la pandemia, pero tenemos que estar preparados, y desde lo estructural y desde lo que sería el recurso humano que somos nosotros. No podemos ser simples, hacerlo por voluntad propia, ¿sí? Preparar clases, diseñarlas, enviarlas, administrarlas, hacer todo lo que hay que hacer, porque es un proceso que es grande. A ver, yo siempre soy de la idea, y cada vez que intento escribir algo, por ahí en un comienzo tuve un momento que escribía y escribía, yo decía, es necesario la conformación de equipos interdisciplinarios que puedan trabajar estas cuestiones. El docente solo no puede ser contenidista, tutor, técnico, asesor pedagógico, etcétera. Es necesario que haya un equipo pero que sea descentralizado. Lamentablemente nosotros, como debe pasar en toda la Argentina, centralizamos en una ciudad todo, y eso no debería ser así. Y la otra cuestión que por ahí anda dando vuelta en esta idea de la nueva normalidad es la de pensar en un sistema de formación docente, si quieren llamarlo así, por lo menos para empezar, que sea bimodal, o sea, bimodal, que sea parte presencial y que tenga de última materias que puedan involucrar un conocimiento de lo que es la educación a distancia. No creo que volvamos a ser totalmente presenciales, me parece que es un retroceso. Creo que de esto nosotros tenemos que salir fortalecidos. ¿Qué mejor que salir fortalecidos? Preparando realmente recursos, sí, desde la presencialidad, tal vez para la presencialidad, pero que tal vez tengan el conocimiento de otras modalidades. La modalidad de educación a distancia es una modalidad muy interesante, que incluso invita, fíjense cuál es mi idea, invita a que el docente sea productor de contenidos, que no sea un simple reproductor, sino que pueda producir sus propias clases y pueda producir sus materiales. Seguramente eso va a beneficiarnos a todos. ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente no tenemos la idea de que podemos ser generadores de todo eso. Entonces, me parece que a partir de esto se podría aprovechar. Esto lo digo porque siempre es más fácil criticar, pero me gustaría también proponer la idea de equipos interdisciplinarios, pero con gente bien formada, bien preparada, que realmente sepa de la cuestión, y que después en los institutos formadores se pueda incorporar esta bimodalidad, o la idea de la bimodalidad, o la idea de la hibridez, ¿sí? Para que si nos llega a volver a pasar, que espero no suceda, estemos preparados. Bueno, disculpen si los agoté, pero de rato me pongo un poco intenso. Muchas gracias por todo y nos vemos Profesora pronto. Alejandra Moleta escribió un artículo. Alejandra Moleta es de Mansilla. Escribió un artículo que se llama Experiencias y reflexiones en torno a la evaluación. Le pedí que haga una reflexión al respecto y que la traiga a los desafíos que en esta situación actual implica hablar de evaluación. Este es el mensaje que nos aporta para esta clase. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno,
siempre es un gusto poder compartir pensamientos, reflexiones en torno a lo que es la escuela, ¿no? En esta oportunidad, bueno, a través de otro medio, de otra forma, donde ya a esta altura del partido ya es como que estamos un poco más acostumbrados, pero que no deja de ser interesante la posibilidad de poder encontrarnos. Bueno, el motivo por el cual nos encontramos es para compartir un poco la experiencia del libro Pensar, Sentir y Hacer la Escuela, donde he tenido el placer de poder escribir algo de mi experiencia docente. Yo en mi caso particular estuve reflexionando en torno a lo que es la evaluación, un aspecto fundamental de lo que es el proceso del enseñar y del aprender. Por ahí, como para hacer una síntesis de lo que van a encontrar en el capítulo, hablo de la evaluación o entiendo la evaluación como una instancia más de aprendizaje, un concepto de evaluación teniendo en cuenta, por ejemplo, la autora Edith Lidwin, donde ella habla de la evaluación, que la evaluación implica juzgar la enseñanza y juzgar el aprendizaje, atribuirles un valor a los actos y a las prácticas docentes. Creo que todo lo que se hace en la escuela es susceptible de ser evaluado. Pero no, como por ahí yo digo, no porque se haga mal, sino porque todo lo que hacemos podemos siempre mejorarlo y enriquecerlo, porque si la escuela la tomamos como una experiencia, seguramente que mañana no vamos a ser los mismos que somos hoy, porque la experiencia nos va transformando y porque creo particularmente y pienso que la experiencia tiene eso, de alguna manera, nos va mejorando en todo lo que hacemos, como persona y como profesionales, en este caso de la educación. Uno de los párrafos, una de las conclusiones que por ahí aparecen en mi capítulo, es que estamos en tiempos complejos que ameritan revisar nuestras prácticas, la manera que pensamos nuestro rol docente, nuestras concepciones de alumno, de lo que significa enseñar y aprender. Estamos en tiempos de grandes transformaciones que interpelan e irrumpen en las instituciones educativas y que solo las instituciones educativas pueden ser las promotoras de los cambios. Pienso que sí, precisamente. Esto de la experiencia hace que podamos ir transformando. Hace rato que venimos escuchando que las escuelas tienen que transformarse, sobre todo la escuela secundaria, y creo que bueno, es tiempo de que podamos ser protagonistas de esas experiencias, más allá de que hay muchas experiencias de transformación, pero deben ser un poco más generalizadas, ¿no? Y pienso también en esto de las transformaciones, esto de que la escuela es un lugar apropiado para problematizar, para pensar, para hacernos preguntas. Pienso en la virtualidad y creo que la virtualidad es, o la siento como una oportunidad y como una posibilidad de transformación. Porque con la virtualidad tuvimos que pensar un montón de cosas. Tuvimos que pensar qué tipo de propuestas vamos a ofrecerle a nuestros alumnos. Tuvimos que aprender lo tecnológico porque nos pasó a todos. Hoy ya todos somos expertos. Tuvimos que ver cómo vamos a evaluar todo esto que estamos haciendo y lo tuvimos que hacer de otra manera a la cual no estábamos acostumbrados. Por lo tanto, creo que la virtualidad puso en jaque y puso bajo la lupa todos los aspectos que involucran la escuela. Y cosa que me parecen un momento apropiado para poder capitalizar todo este aprendizaje y ver cómo lo vamos a utilizar y cómo lo vamos a poner a disposición cuando volvamos a la presencialidad. Con esto no quiero decir que la presencialidad no es importante, por supuesto que sí, pero digo, la virtualidad no está dejando una enseñanza con respecto a esto es una experiencia, la virtualidad. Y creo que hay un montón de cosas que son positivas y que estaría bueno poder recuperarlas
cuando volvamos a las aulas. Quiero terminar con esto, con una frase de Roberto Juarros, que es un poeta argentino. Dice: solo algunas miradas pasan por los ojos y hay otras que no pasan por ninguna parte. Es interesante esto de mirar, pero de mirar, ¿sí? Que nos pase, que las miradas que hagamos a cada cosa que hacemos en las escuelas o que pasan en las escuelas nos pase a nosotros, nos interpele, nos toque, nos conmueva, ¿sí? Que no perdamos esto, que no tratemos de entender lo escolar a partir de lo escolar solamente, sino que lo podamos ver con otros ojos, con ojos un poco más humanos, para poder dar lugar a experiencias nuevas. La profesora Rosa María Ramírez es de Paraná y con una formación profundamente humanista abordó en este libro el abandono escolar en contextos de vulnerabilidad socioafectiva. Bueno, además de la reflexión sobre aquel artículo que ustedes tienen en el libro en el cual se basa esta clase, le he pedido a la profesora una reflexión acerca de la situación de vulnerabilidad hoy, en estos tiempos. Este es el aporte de la profesora Rosa María Ramírez. El abandono escolar en contextos de vulnerabilidad socioeducativa en la escuela secundaria. La elección del tema gira en torno a precisar las relaciones que se establecen entre abandono y vulnerabilidad social y sus consecuencias socioeducativas y socioafectivas. Los sectores más desprotegidos son los más afectados y frágiles para el ejercicio pleno del derecho a la educación. El abandono escolar es un proceso lento y progresivo de alejamiento de la institución escolar y cuya decisión de salida, en la gran mayoría de los casos, la decide el adolescente o joven, que va transformando su relación con la escuela a medida que crece en un camino de desencuentros que culmina con el alejamiento definitivo del mismo. El abandono escolar es un problema socioeducativo y se refiere a la gran masa de estudiantes que han abandonado sus estudios en cualquier momento del año. Esta asistencia completamente irregular, reiterada y discontinua se mantiene en unos, otros se ausentan definitivamente. Desde el punto de vista del estudiantado, aparecen como elementos claves para el abandono la atracción relativa de la incorporación al empleo, la desmotivación progresiva con la oferta vital de la escuela, los cambios de instituciones, el peso de los profesores poco comprometidos, la consideración también del abandono como un éxito personal o como una victoria táctica. Todos estos aspectos aparecen en los discursos de los estudiantes como elementos claves en este proceso. La problemática derivada de la situación de un número creciente de jóvenes que están fuera del sistema de educación y formación y que no trabajan es de una enorme trascendencia para el desarrollo económico y la cohesión social. Por lo tanto, la superación de todos estos retos implica asumir que el abandono escolar prematuro no es un problema personal, sino un problema de la sociedad en cuya superación tiene un papel importante las políticas institucionales. Sin inclusión educativa no es posible la inclusión social. La noción de vulnerabilidad tiene sus propias particularidades, que tiene características distintas a otros enfoques como el de la pobreza, el de la marginalidad o el de la exclusión social. La indefensión, la inseguridad, la exposición a riesgos, shock, estrés provocados por eventos socioeconómicos externos, entrega una visión más integral sobre la condición de vida de los pobres y al mismo tiempo considera la disponibilidad de recursos y las estrategias de las propias familias para enfrentar los impactos que les afectan. Entonces, mientras la pobreza es una medición estadística de los recursos monetarios con que cuentan los hogares, la vulnerabilidad da cuenta del impacto del sistema económico y de sus instituciones sobre los recursos con los que cuentan las personas. La escuela es el
es uno de los espacios públicos, quizá el único para algunos sectores, en los que se realizan políticas de reconocimiento. Una buena escuela secundaria requiere de un compromiso afectivo muy fuerte, implica la responsabilidad por los resultados, la confianza en las capacidades de aprendizaje, fortalecer al otro en su proyecto, la creencia en las posibilidades, conocer y reconocer las posibilidades del otro. Aspectos que involucran lo subjetivo y lo emocional, tanto de los docentes como de los estudiantes. Y hoy, ¿qué debemos advertir frente a este contexto de pandemia mundial? Numerosos informes de especialistas advierten que este problema del abandono escolar empeorará una vez que finalice el aislamiento y las escuelas vuelvan a abrir sus puertas. En este contexto de educación a distancia, la continuidad pedagógica se vio gravemente afectada por la falta de acceso a Internet y la carencia de dispositivos adecuados para el estudio. El abandono escolar y la brecha educativa van a ser los grandes obstáculos que deja la pandemia. El aprendizaje y las habilidades alcanzadas por los estudiantes que accedieron a clases en modalidad virtual serán menores de los esperados y afectará sobre todo a los estudiantes que están en una fase temprana de alfabetización. Con escasa o nula conexión a Internet, sin computadora ni celular, o teniendo que compartir el dispositivo entre varios hermanos, desbordados por las responsabilidades al interior de los hogares, haciendo malabares para cumplir con las consignas que le mandan sus docentes, cuando también tienen que trabajar, a eso hay que sumarle la pérdida de sentido, el estrés, el hambre. Todo esto es un combo de vulneraciones que conforma apenas un pantallazo de la realidad de muchos chicos y chicas en Argentina. Para quienes estudiar en tiempos de pandemia se volvió una odisea. Hoy la continuidad del secundario se encuentra más en jaque que nunca. Por lo tanto, considero que se deben desarrollar dispositivos de acompañamiento muy personalizados para las trayectorias educativas de cada estudiante que posibiliten procesos de transición educativa para esos niños, niñas y jóvenes con quienes hemos perdido conexión. Hoy hablamos de desconectados. Es uno de los problemas centrales la ausencia o mala conectividad a Internet, que dificulta enormemente el contacto con sus docentes. Creo que hay que recuperar obviamente los vínculos tanto con la escuela como con los jóvenes. Esto se volvió una cuestión central y prioritaria. Creo que hará falta encarar una gran campaña nacional de revinculación educativa. Bueno, ¿qué les pareció las explicaciones de cada uno de los autores? Espero que haya sido entretenido, que les haya servido. Les recuerdo que mientras están mirando esta clase, pueden ir haciendo consultas online mientras dure la emisión en vivo. Y luego, sí, durante 3-4 días podrán volverla a ver, podrán aprovechar la parte que quieran, descargarla en su computadora, pero aprovechen ahora para hacer alguna pregunta y en un ratito seguiré contestando algunas de ellas. Pero bueno, llegamos al final y con aquel pensamiento de que la escuela es una vivencia que nos atraviesa. La escuela es una vivencia que nos atraviesa a todos y que deja marcas, huellas en la subjetividad. Siempre escribí el prólogo de este libro que se titula ¿De escuela somos? Pues ¿saben qué? Somos la ternura de una abuela acompañando a su nieta en el primer día de clases. Somos nuestro nombre en imprenta colocado cerca de la puerta de la sala de inicial. Somos las charreteras doradas en agosto,
del general de utilería siempre dispuesto a cruzar las montañas. Somos el temor a los sobrenombres arbitrariamente impuestos y a las burlas. Somos las rondas demandadas de amigas por el sector de los caballeros en los años superiores del secundario. Si la escuela es un espacio sociohistóricamente determinado, de escuela somos. Somos el debate fraterno en los centros de estudiantes democráticamente recuperados. Somos la campana que convocaba y daba referencia temporal a todo un barrio o a todo un paraje. Somos las trenzas de paisana primorosamente tejidas para las danzas en noviembre. Somos la injusticia calificativa de un profesor arbitrario y somos el estímulo de la palabra oportuna del docente que nos quiso bien. Somos el desinterés generoso de tantos cooperadores escolares que aportaron las condiciones materiales. Somos el pasto escarchado y la pisada del caballo rumbo a la escuela rural. Si la escuela es un territorio, un hábitus, un símbolo, un escenario, una construcción, una arena de disputa, como dicen algunos autores, un sentido, de escuela somos. Somos el negro bigote de tizne y los pastelitos calientes que queman los dientes en mayo. Somos el cantero multicolor, cuidado con esmero por la portera de la tarde. Somos los nervios absolutos a cualquier edad en la capilla del examen. Somos el desfile orgulloso en un marco de azul celestial previo a los intercolegiales. Somos la confianza que nos tuvieron y las oportunidades que nos dieron para alimentarnos el alma. Y somos el plato caliente que compartimos para alimentarnos el cuerpo. Si la escuela es un artificio para la transmisión y distribución de conocimientos, una añoranza, una representación de escuela somos sin duda. Somos la lancha escolar recorriendo los riachos del delta en su cosecha cotidiana de gurises. Somos la gratitud, sin palabras y sin medida, ante la elección del mejor compañero. Somos el mate y la reflexión compartida en jornada de capacitación con colegas. Somos los saberes imprescindibles y también las memorizaciones sin sentido ni medida. Somos la discreta memoria cómplice de los sucesos que ocurrieran o ocurriesen en el paseo de quinto año. Si la escuela es una institución que construye subjetividades en interacción, si es una organización, un lugar de referencia, de escuela somos. Somos la promesa inquebrantable del primer amor eterno, tan efímero como entrañable. Somos el grueso billete de la madrina ante la presentación del boletín de calificaciones. Somos la ausencia y la memoria de los compañeros que fueron quedando en el camino por las trayectorias sistemáticas. Somos la vida en devenir, con guardapolvos cuadrillés, con guardapolvos blancos, con guardapolvos grises, con uniformes, con pollero, con corbata, siendo para ser. Si la escuela es un algo sobre el cual todos tenemos experiencia de tránsito como alumnos, como padres, como docentes, como cooperadores, como comunidad, de escuela somos. Y hoy, más que nunca, esa escuela que somos, porque de escuela somos, puede ser y debe ser mirada desde múltiples perspectivas. Así se debe pensar la escuela
de sus características y sus sentidos, pero también sentir la escuela desde las huellas en la subjetividad y hacer la escuela desde la experiencia de gestión de los actores institucionales. Somos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Quienes hicimos estos libros coincidimos en pensar, sentir y hacer una escuela concebida como un territorio común y como un desafío de justicia social y de justicia curricular. Somos escuela y de escuela somos.